Venezuela es uno de los países que más ha dado que hablar en la última década. El problema es que Venezuela ha sido siempre objeto de debate por cosas malas. Y es que el país ha atravesado la que posiblemente hasta el día de hoy sea la peor crisis de su historia. Sin embargo, Venezuela no siempre ha sido un país pobre, pasto de las necesidades más básicas y la delincuencia. Venezuela llegó a ser en el pasado una de las economías más prometedoras del mundo, y se hablaba de ella como la perla de Sudamérica. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué el país ha vivido una crisis tan fuerte y, sobre todo, ¿puede Venezuela salir de esta situación? Pues venga, pónganse cómodos que enseguida lo vamos a ver. No obstante, antes de empezar, dejadme deciros que si no queréis que os pase como a Venezuela, tenéis que empezar cuanto antes a cuidar vuestras finanzas personales y protegeros de la inflación. Y una gran manera de hacerlo es con nuestros amigos de Trade Republic, que han patrocinado este vídeo por una muy buena razón, y es que Trade Republic ha lanzado productos muy innovadores para incentivar el ahorro. ¿Cómo? Muy sencillo. Con Trade Republic podrás obtener el 3,75% de interés anual por tu balance de efectivo de hasta 50.000 euros. Un interés que te irán pagando todos los meses. Pero ojo que hay más, y es que la tarjeta de Trade Republic te devolverá el 1% de tus compras mensuales con un límite de 1.500 euros, siempre y cuando tengas un plan de inversión abierto e inviertas un mínimo de 50 euros al mes a través de sus planes de inversión gratuitos. Otra ventaja de esta tarjeta es que te permite redondear tus compras e invertir ese dinero sobrante, siendo esta una forma comodísima de ahorrar poco a poco. Es decir, que si gastas 1,25 euros, se invertirán 0,75 euros en la acción o ETF de tu elección. Además, podrás sacar dinero en efectivo en todo el mundo sin comisión para retiradas de más de 100 euros con uno de los mejores tipos de cambio del mercado. Y por supuesto todo ello con una seguridad total que incluye notificaciones en tiempo real, límites de gasto o el poder congelar la tarjeta en cualquier momento. Además, el dinero con los bancos asociados de Trade Republic está asegurado por los fondos de garantía de depósitos hasta 100.000 euros por cliente. ¿Y cuánto cuesta tener esta tarjeta? Pues lo mejor es que no tiene ninguna cuota mensual de suscripción. Y ahora sí, vamos con la crisis de Venezuela. Venezuela es un país rico, muy rico en recursos naturales. Bajo el dominio español, el país sirvió como una mina de metales preciosos. Sus minas de oro nutrieron las arcas españolas desde el siglo XVI, mientras que otros recursos como el cacao, el tabaco, el azúcar o el cuero serían muy codiciados más tarde y exportados a Europa. También de Venezuela, posteriormente, se extraerán diamantes, plata, perlas y un sinfín de minerales más. Recordad esto porque la riqueza en recursos naturales de Venezuela es la clave del conflicto. El caso es que Venezuela ansiaba independizarse del Imperio Español. La Ilustración y las ideas que surgieron de la Revolución Francesa calaron en los criollos, como así se llamaba a los descendientes de los españoles que habían nacido en Venezuela. Cuando Napoleón invade España, los independentistas ven una oportunidad perfecta que no pueden dejar escapar. Es aquí donde surgirá el gran referente para millones de venezolanos, Simón Bolívar. Simón Bolívar fue quien lideró la lucha independentista. La hasta entonces provincia de Venezuela fue primero integrada en lo que se llamó la Gran Colombia y más tarde se independizó de esta, siendo ya completamente independiente. Bolívar dejaría una frase antes de morir que merece ser recordada: América es ingobernable. Hablar de la historia política de Venezuela es hablar de dictaduras, ya que durante todo el siglo XIX, estas solo fueron interrumpidas por distintas guerras civiles. Lo mismo ocurriría en los inicios del siglo XX. En 1908 llegó al poder el dictador Juan Vicente Gómez, que se encontró una gran crisis económica provocada por la deuda de Venezuela con las potencias mundiales de la época. Desde la independencia de Venezuela, el gran problema para el país ha sido la extrema pobreza de una gran parte de su población. Sin embargo, eso podía cambiar, ya que en 1910 se descubrió en Venezuela un recurso mucho más valioso que el oro: el petróleo. Y es que los nuevos motores de combustión utilizados en automóviles, barcos y posteriormente en los aviones iban a requerir de un montonazo de petróleo. Además, gracias a este compuesto se crearán un montón de productos derivados del propio petróleo, como el plástico. Pero no nos adelantemos. El caso es que en menos de 10 años Venezuela se convirtió en el mayor exportador de petróleo del mundo y su deuda exterior desapareció. ¿Sirvió esta nueva riqueza para mejorar el nivel de vida de los venezolanos? No. El analfabetismo seguía siendo muy alto y la pobreza extrema. Debido a la riqueza que generaba el petróleo, se descuidaron otros sectores clave como la agricultura o otro tipo de industrias, y como no se producía otra cosa que no fuese petróleo, todo lo que le hacía falta a Venezuela para subsistir se importaba del extranjero.
De esta manera Venezuela pasó a tener una economía basada exclusivamente en el petróleo, pero ¿qué más da? El oro negro estaba llenando el país de dinero. Eso sí, un dinero que nunca parecía llegar a las clases populares. De hecho, ya por entonces Venezuela tendrá una gran relación tóxica con un amante llamado corrupción. Y es que a lo largo de todo el siglo XX fueron muchos políticos y empresarios los que se enriquecieron ilícitamente gracias al dinero que llegaba procedente de la venta del petróleo. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, en 1935, vendrían más dictaduras, hasta que el coronel Marcos Pérez Jiménez es derrocado en el año 1958. A partir de esa fecha, todos los dirigentes del país se elegirán mediante elecciones. Al calor del petróleo, las infraestructuras del país comenzaron a mejorar, sin embargo, la pobreza y las desigualdades entre unas élites muy ricas, que se habían hecho de oro con el petróleo, y una mayoría social muy pobre, seguían ahí. Venezuela continuó durante los años 60 desarrollándose, y más aún cuando el precio mundial del petróleo subió como la espuma a principios de los 70. La bonanza permitió al presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizar las industrias del hierro y, como no podía ser de otra manera, del petróleo. Sin embargo, el sueño venezolano llegaría a su fin. A finales de los 70 el precio del petróleo comienza a bajar y Venezuela se ve obligada a pedir prestado dinero a otros países para financiarse. Sin embargo, el precio del petróleo continuó bajando y Venezuela comenzó a pasarlo mal para poder pagar sus deudas. Esta situación obligó al gobierno de Carlos Andrés Pérez a introducir medidas de austeridad, es decir, el precio de la fiebre del petróleo cayó directamente sobre las clases populares, las cuales no habían mejorado mucho su situación durante los años de bonanza. Además, las protestas eran frecuentes y a menudo violentas. Especialmente violenta fue la del Caracazo, con más de 300 muertos. En 1992 se lleva a cabo un intento de golpe de estado por parte del comandante Hugo Chávez, que fracasa, y este es encarcelado. El mismo año, otros oficiales intentan un segundo golpe que también resulta en un fracaso. En los 90, Venezuela es ya un país asumido en una gran miseria. Corrupción, pobreza, subidas de precios, devaluación de la moneda, auge del narcotráfico, en fin, ya me entendéis. En este contexto, Hugo Chávez, golpista en 1992, se presenta en 1998 a las elecciones presidenciales con un programa socialista, presentándose a sí mismo como el nuevo Simón Bolívar y prometiendo una revolución social que repartiese la escasa riqueza de Venezuela. Chávez ganó las elecciones y comenzó a aplicar su programa. Durante los primeros años de gobierno, la sociedad venezolana se dividió entre chavistas, que apoyaban el proyecto bolivariano, y opositores, que demandan mayor libertad económica. Sin embargo, Chávez supo ganarse a gran parte de las clases populares con programas estatales de ayudas a los más necesitados y volvió a ganar las elecciones. La oposición intentó derrocar a Chávez en el 2002 por la fuerza, y lo volvió a intentar una vez más con una huelga general que paralizó el país durante 63 días. Pero todo aquello no tuvo éxito. En la primera década del siglo, el precio del petróleo volvió a subir como la espuma, lo que le dio un gran poder al gobierno chavista, que continuó con su programa de ayudas. En 2007, Chávez es reelegido por tercera vez. En esta tercera legislatura se centró en dos aspectos fundamentales. El primero fueron sus relaciones internacionales, promoviendo un bloque anti-Estados Unidos con países como Bolivia o Cuba. Estados Unidos, presidido por Bush, declaró a Venezuela como parte del eje del mal. El segundo aspecto en el que Chávez se centró fue en la nacionalización de las industrias estratégicas del país que todavía estaban en manos privadas. La nueva década comenzó con un gran problema que hizo tambalearse al gobierno chavista. Una sequía produjo una gran crisis de energía y agua sin precedentes, una crisis que duraría cerca de 2 años y que se cobró el puesto de varios dirigentes chavistas. El problema es que Chávez no abordó los grandes problemas que tenía el país de fondo y que el alto precio del petróleo estaba escondiendo. Por un lado, la economía seguía sin estar diversificada. La buena marcha del país dependía de que el precio del petróleo se mantuviese alto. Pero es que además a eso hay que añadirle que la empresa pública de petróleo, el gigante PDVSA, cada vez era menos eficiente, ya que sus directivos ocupaban sus puestos en función de la lealtad que la persona tenía al gobierno, y no de criterios técnicos. Y por supuesto, a medida que el Estado se fue haciendo más y más grande, la corrupción cada vez hizo un mayor acto de presencia, aunque, como os dije antes, realmente la corrupción nunca se había llegado a ir. Chávez, enfermo de cáncer, gana sus cuartas elecciones presidenciales. Poco después el presidente venezolano muere y se celebran unas elecciones que son ganadas por el candidato chavista Nicolás Maduro. Durante los últimos mandatos de Chávez, la oposición parlamentaria y callejera había sido constante, pero esta se multiplicó después de que Maduro llegara al poder.
El problema para Nicolás Maduro era que estaba a años luz del carisma que había atesorado Hugo Chávez. Y eso claramente perjudicó la imagen del gobierno desde el día que Maduro asumió la presidencia. No obstante, Maduro se ganó a pulso su mala fama. ¿Por qué? Porque no supo enfrentarse a los problemas. Cuando Maduro llega al poder, el precio del petróleo está en niveles bajísimos, y recordemos que la mayor parte de la economía venezolana dependía del petróleo. El país había apostado a rojo y había salido negro. Así que el gobierno de Maduro se quedó con cara de ¿qué leches está pasando? El problema de que bajase el precio del petróleo no es solo que se ingresaba menos dinero, sino que el margen también bajaba mucho. Esto es lógico. Por mucho que el precio del petróleo baje, los costes de extracción se mantienen, por lo que toda esa bajada de precio se refleja en el beneficio. Vamos, que en muy poco tiempo el gobierno venezolano dejó de ingresar los beneficios de la venta del petróleo y toda la economía del país sufrió muchísimo, haciendo que el Estado también ingresase mucho menos dinero en forma de impuestos. Y claro, si bajan los ingresos, lo lógico es que también bajen los gastos, ¿no? Pues en este caso, no. Como la popularidad de Maduro no era muy alta, que digamos, el mandatario se resistió a acabar con los generosos programas sociales que había implantado Hugo Chávez. Y Venezuela se empezó a endeudar para hacer frente a todo este gasto del Estado. Pero la cosa cada vez iba peor. La corrupción y las malas decisiones gubernamentales hicieron que Venezuela lo pasase muy mal a la hora de pagar sus deudas. Así que al gobierno de Maduro se le ocurrió una idea brillante. Imprimamos dinero para pagar nuestras deudas y sigamos inundando al país de bolívares. Y claro, después de imprimir, pasó lo que tenía que pasar. Los precios comenzaron a subir y el país entró en un proceso de hiperinflación. Los precios cambiaban prácticamente a cada hora. ¿Qué pasaba? Lo que hizo que todos aquellos que tuviesen sus ahorros en bolívares perdieran el valor de estos ahorros. Los únicos que se salvaron fueron aquellos cuyos ahorros estaban en dólares o aquellos que tenían su dinero invertido. La inflación fue tan ridículamente alta que el país tuvo que hacer billetes con más ceros. En los países vecinos se vendían fajos de billetes como souvenirs, e incluso la gente tenía que utilizar carretillas para llevar el dinero al supermercado. Y llegados a este punto, Maduro, en lugar de decir Houston, o mejor dicho Caracas, tenemos un problema, y buscar soluciones, decidió que era el momento perfecto para experimentar con la economía. Primero se le ocurrió la brillante idea de controlar los precios. Básicamente le dijo a las tiendas: vende esto a este precio, porque lo digo yo. El resultado fue tan desastroso como intentar apagar un incendio con gasolina. Los productos empezaron a desaparecer de los estantes y pronto el país se enfrentó a una gran escasez de productos básicos. Visto el panorama, las empresas extranjeras hicieron las maletas y se fueron del país. Nadie en su sano juicio se planteaba realizar inversiones en Venezuela, ya que la seguridad física y jurídica brillaban por su ausencia. El crimen comenzó a aflorar y Venezuela se convirtió en una especie de narcoestado. Poco a poco, la petrolera estatal, PDVSA, fue perdiendo eficiencia y la producción de petróleo y la actividad de sus refinerías descendieron de manera brutal. Mientras el pueblo venezolano entró en modo supervivencia. Conseguir comida, productos básicos, conexión a internet y demás era toda una aventura. Los cortes de luz han sido constantes durante estos años y, en definitiva, la cosa se ha puesto tan fea que millones de venezolanos decidieron que ya era hora de hacer las maletas y se fueron, tratando de buscarse la vida en países vecinos como Colombia o Perú. Con este panorama, la oposición contra el régimen de Maduro se intensificó y la democracia comenzó a estar muy cuestionada. La oposición trató de derrocar a Maduro por la fuerza, y este ha hecho mil y una perrerías para evitar que la oposición triunfase en unas elecciones. Esto incluye el encarcelamiento de opositores, candidaturas ilegalizadas, la creación de una nueva cámara legislativa controlada por el gobierno y un montón de cosas más. Las protestas, en muchas ocasiones violentas, también fueron duramente reprimidas por la policía, causando decenas de muertos. Todos estos desmanes y los continuos pisoteos de los derechos humanos le dieron a Estados Unidos y a la Unión Europea argumentos para sancionar al régimen de Maduro con la esperanza de crear una situación tan penosa que hiciese a la población civil levantarse contra su líder. Y así ha sido. Venezuela se ha convertido en un país muy pobre, pero los cálculos estadounidenses no han salido según lo previsto, y el régimen de Maduro no ha colapsado. A todo esto, la oposición tampoco ha ayudado boicoteando algunas elecciones y no presentando alternativas sólidas a la formación chavista. Mientras, desde el gobierno, cada vez que las cosas empeoraban, salían con una nueva ocurrencia. Que si el petro,
una criptomoneda ligada al petróleo, que la hiperinflación era un invento de la CIA, en fin, ya sabéis, cosas típicas de líderes populistas. El único balón de oxígeno que ha recibido Venezuela durante esta última década ha sido la ayuda a China y Rusia, que Venezuela ha pagado directamente en forma de materias primas. Sin embargo, es obvio que esto no ha sido suficiente para sacar el país a flote. Aún así, Venezuela llegó a tener el 75% de su población en situación de pobreza extrema, una cifra que en 2022 se redujo hasta el 52%. Y aquí es donde queremos llegar. Venezuela está hecha unos zorros, sí, pero parece que lo peor ya ha pasado y que se acerca la luz al final del túnel. Ahora bien, para que el país complete su recuperación, necesitará un gobierno competente y visto de dónde venimos, me extrañaría mucho que Maduro pudiese liderar un cambio tan ambicioso, pero no nos adelantemos. ¿Por qué digo que Venezuela está ante una oportunidad de oro para resurgir de sus cenizas? Veamos. En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a implementar algunas reformas económicas que, aunque limitadas y de manera controlada, han dado cierto resultado. Estas incluyen la liberalización parcial del tipo de cambio y ciertas flexibilizaciones en el control de precios y comercio. Aunque estas medidas aún no son suficientes, sí han demostrado que el país puede salir del agujero en el que se encuentra si las cosas se hacen de otro modo. De igual manera, el gobierno de Venezuela ha llevado a cabo políticas para incrementar la inversión extranjera. En este caso también queda demostrado que si estas políticas continúan y se amplían, la economía podría reactivarse. A pesar de la crisis, Venezuela sigue contando con una población relativamente bien educada en comparación con otros países de la región. Este capital humano es un recurso valioso que puede ser aprovechado para la recuperación y desarrollo económico una vez se estabilicen las condiciones internas. A pesar de las adversidades, el sector privado venezolano ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y adaptación. Empresas y emprendedores han encontrado formas de sobrevivir y operar en un entorno económico muy difícil. Por ello, con un marco regulatorio más favorable y un entorno macroeconómico más estable, este tejido empresarial puede ser un pilar importante para la recuperación económica. Si el gobierno venezolano toma medidas concretas para mejorar la situación de los derechos humanos y restaurar la calidad de su democracia, es posible que algunas sanciones internacionales se alivien o se eliminen. Esto ya lo hemos visto de forma fugaz en los últimos meses. Y por último, no hay que olvidar que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. A pesar de la caída en la producción debido a la mala gestión y la falta de inversión, el potencial para incrementar la producción sigue siendo alto. Si el gobierno venezolano puede atraer inversiones extranjeras y mejorar la gestión de PDVSA, la empresa estatal de petróleo, la industria petrolera podría volver a ser un motor importante para la economía. Y ahora que sabes todo esto, ¿tú qué crees? ¿Saldrá Venezuela adelante? Bueno, sea como sea, te lo contaremos aquí, en Memorias de Pez. Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes dar like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.